Bueno, gente, videito para la polémica. Cliente que se le cortó el neutro acá en el nicho de medidor. Obviamente detecté el problema rápidamente. Por algunas cuestiones no puede llamar a Edenor, así que se lo vamos a reconectar. Se lo voy a reconectar. No sé por qué me agarré esa costumbre de hablar en plural, será por estar trabajando mucho con mi sobrino, pero bueno. Le voy a reconectar el neutro y le voy a volver a armar el nicho de medidor. Y bueno, obviamente algunos amigos, algunos familiares quisieron ayudar, desarmaron todas las cajas adentro, en fin. Cosas que complican las tareas del técnico. Vamos a poner la tapita con el lacre correspondiente. Ustedes no me están viendo hacer nada, pero bueno, es la única manera que pude posicionar el celular. Ahora ahí tengo el neutro. Vamos a utilizar este cable marrón, le vamos a dejar una cintita celeste, azul, para que se sepa que es el neutro. Igual el que venga a trabajar de la cuadrilla y no se dé cuenta de eso ya merece ser echado. Cable de 4 milímetros que estoy poniendo doble como para que tenga cierta resistencia, dado que se ve que el consumo en aires, acá tenemos el vivo en la parte del concéntrico, el vivo, la unipolar, no se va a apreciar demasiado, pero bueno, vamos a buscar, tengo acá en el bolsillo una pinza de punta plana para poder retirar la cinta aisladora del neutro. Cable concéntrico, ya todos lo conocen, antivandálico. Vas a retirarle un poquito la cinta aisladora. Puedo trabajar acá adelante. Vamos a ver que todas las térmicas estén bajas por una cuestión de que no haya consumo al momento de conectar. Se habían encaprichado con que con gatillar la térmica unipolar de acá dentro del medidor, pero obviamente el problema no está habilitada y de hecho está dejando pasar fase vivo. Así que bueno, ahora armándole el neutro se va a conformar la línea. Observen cómo tanto que hablan acá que hay que trabajar con cinta autofundente y no sé qué más. Esta es la cinta que pone Edenor, de menor calidad de la que trabaja un electricista de barrio, porque esto es un trabajo de barrio. Ahí vos no tenés que tocar. Ahí vos no tenés que tocar. Sí, puedo tocar acá, quédense tranquilo que puedo tocar acá. Ahí vos no tenés que tocar porque eso está mal. No se debe tocar.
Solamente puede tocar la empresa y... Mientras no le rompas los precintos ni manipules el medidor, podés hacer lo que vos quieras. O lo que corresponda, no lo que quieras. Habla bien porque después Larry Gato Tools se pone sencillo. Ahí ya lo aislamos. No se ve la maniobra, pero bueno, mejor por un lado para no imitarlo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es colgar nuevamente el medidor, reordenar un poquito los cables, dado que no sé si se va a apreciar, pero el haberse quemado el neutro quemó, debilitó este vivo, así que lo vamos a cortar un cachito sin sacar la tapita. Vamos a hacer un pequeño empalme. Aunque podría retirar la tapita y ponerlo como corresponde. Y voy a hacer eso. Ahora le ponemos el lacre correspondiente. Y se acabó el problema. Sacamos el chicotito que estaba quemado y vamos a conectar nuevamente el vivo. Espero que se esté escuchando algo. Me encuentro cerca de la autopista, zona Liniers. Vamos a cortarle un poquito bueno, no Liniers, de este lado Ciudadela. Y ahí lo apretamos en forma generosa. Bueno, los voy a tener que cambiar de posición, ahora veré cómo hago, porque tengo que colgar el medidor ahí. Bueno, vamos a ver si podemos hacer la maniobra de colgarlo y que ustedes, vamos a mandar el concéntrico para atrás. Ahí ya tenemos el medidor posicionado
Lo que queda ahora es, bueno, acomodar los cables que no queden haciendo fuerza. Vamos a habilitar la unipolar y vamos a ver que llegue tensión, acá a las térmicas. No sé cómo ponerlos para que vean, pero uno de los peores videos, sí. Larry Gato Tools tiene razón, pero Larry Gato Tools no sabe absolutamente nada de electricidad, así que le va a convenir cerrar un poquito el anillo de carne, dado que he notado que está comentando bastantes estupideces. Bueno, no sé si ahí se ve, pero no se ve porque no estás haciendo contacto. Tano Sotreta. Todo esto para que ustedes vean. Yo ya sé que hay corriente acá. Ahí está. Bueno, gente, ahora hay que armar la tapa y acomodar un poquito los cables. Como no tengo dónde apoyar el celular, acá me despido y los dejo. Después, en alguna charlita, hablaremos un poquito sobre este trabajo como estamos acostumbrados.